Hola a todos. Hoy es jueves, 20 de agosto de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Andrei Marchanov, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Andrei. Welcome back, Andrei. El placer es mío. Andrei, let me start with what has happened with Andrei, Abraham Lincoln. empecemos por lo que ha pasado con el Abraham Lincoln. Ahora mismo, acabamos de saber que el George Washington está llegando a la región. Está ya en la zona y ha llegado allí. Y el principal problema con el Abraham Lincoln era la línea de suministro. No estaban abasteciendo al portaaviones de forma adecuada, por decirlo así, porque dijeron que la quinta flota de Estados Unidos en Bahrein había sido atacada y destruida, y no hay comunicación entre Pete Hegseth y Donald Trump. Ese es el principal problema, informó MSNBC. Y en nuevas relaciones. And the new aircraft carrier is in the region. How do you see the way that Donald Trump? ¿Cómo ve la situación con Donald Trump? Tuvimos al Gerald Ford, al Abraham Lincoln y ahora mismo al George Washington. Uno tras otro están teniendo algún tipo de motín interno, problemas o algo por el estilo, y están regresando a Estados Unidos. Ve el conflicto. La forma en que Donald Trump ahora mismo, la cara de la guerra ahora mismo, es la continuación del bloqueo, ejerciendo una enorme presión económica sobre Irán para aplastar su economía, destruir su sistema financiero. Ese es el plan ahora mismo. Pero en lo que respecta a la parte militar, ¿cómo ve la situación con el nuevo portaaviones y con el otro, el Abraham Lincoln, que abandonó la región? Bueno, escuché a Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Ya sabe, ese tipo está totalmente en su mundo. No entiende que la parte militar es lo crucial, que es la base de todo. En este caso concreto, la parte económica es secundaria, porque obviamente Estados Unidos ha sido derrotado militarmente y vuelve a lo único que sabe hacer. Estrategias indirectas, ya sabe, simplemente sabotear a la gente. Así que la cuestión es que primero, Irán, a diferencia de antes, ya no está solo. Punto. Así de simple. Incluso los propios iraníes señalan que Rusia está suministrando muchas cosas a Irán ahora mismo. China hace muchas cosas por Irán. En otros países ven que se ha roto el aislamiento de Irán. Sin embargo, en la parte militar, Hegseth es incompetente. No se puede formar a un oficial de carrera a través del ROTC. Simplemente no se puede. Punto. Especialmente cuando se trata de entender los problemas de lo que fuera que hacía Pete Hegseth. Era presentador en Fox, o como lo llamen, uno de esos medios de propaganda goebbelsiana. Estuvo en Afganistán. Wow, me impresiona. Así que eso significa que nunca pasó por el curso adecuado de preparación para oficiales de carrera. De hecho, eso ya ni siquiera existe en Estados Unidos, ni siquiera al nivel de las academias militares. Es una preparación que requiere mucho tiempo, muchos años y, por supuesto, años de servicio para poder comprender lo que está pasando. Y precisamente ahora, la gobernadora de Nueva Jersey, que fue oficial de la Armada, no se equivoca. Y de nuevo, me da igual que sean demócratas o republicanos, al final todos son iguales. Pero ella ha salido hace apenas unas horas y ha dicho que ni Trump, ni Hegseth, ni quien quiera que les rodee, tienen comprensión alguna de sus realidades militares, por decirlo así. Y, como resultado, eso no es estrategia. Y de nuevo, Estados Unidos nunca ha sabido hacer estrategia. Da igual con qué presidente. Simplemente no se les da bien. ¿De acuerdo? Y entonces lo que está ocurriendo ahora es que se topan con el problema operativo. Sabemos que el Gerald Ford es una catástrofe tecnológica. Es la prueba A de la pérdida de la capacidad estadounidense para construir incluso portaaviones. Un ámbito en el que Estados Unidos siempre fue el número uno del mundo, quiero decir, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿quién les consulta o les asesora? Mírelos. Esa gente no tiene ni idea de a qué se enfrenta. La información se está filtrando de tal manera. Siempre ha sido así. Estados Unidos siempre ha estado, ya sabe, aprendiendo todas las lecciones equivocadas. Pero ahora, con lo que ocurrió con Irán, está realmente a la vista. Y como resultado, sus líneas de suministro. Sí,
tiene usted razón. Han sido, como quiera que se llame ese punto de suministro, esa base logística, si lo prefiere, en el Golfo Pérsico, ha sido completamente destruida por los iraníes. Y evidentemente ya nadie da órdenes como es debido. No sé cómo parece funcionar realmente el sistema, en cierto modo, pero puedo creer perfectamente, no solo creerlo, tengo motivos para sospecharlo, que obviamente Estados Unidos simplemente se quedó sin las reservas adecuadas, que es un eufemismo para referirse a las armas de ataque a distancia. Estados Unidos ya no tiene armas de ataque a distancia. Simplemente se le han acabado. No estoy seguro de lo de esas HIDIAM. Probablemente esas bombas tampoco sirvan. Y como resultado, el Wall Street Journal lo llama la Armada estadounidense se contiene. No se contiene. No se contiene. En realidad es una falta de recursos. Y así ponen en marcha al Abraham Lincoln, lo cual es escandaloso. Cuando Trump, que es un cobarde y no ha servido ni un solo día en su vida, habla de, sí, ha habido despliegues más largos, ¿de verdad? Obviamente, ahora podemos ver que la gente lo dice abiertamente. Los padres de sus hijos ya saben, los marineros, y los propios marineros dicen que, en esencia, estaban, básicamente hambrientos. Se estaban muriendo de hambre. De media recibían, según dice la gente, insisto, que nadie se equivoque, yo no estoy allí, 2.500 calorías al día. Para un chico, especialmente un chico joven que está especialmente en algún ciclo de cubierta, y ya saben, trabaja en todos esos hangares atendiendo a las aeronaves, necesitas muchas calorías, como mínimo el doble, 5.000. Un cuerpo joven, mucho esfuerzo físico. Básicamente, los estaban matando de hambre. Y ahora, ¿quién va a asumir la responsabilidad por eso? No lo sé. Algunos dicen que son los demócratas contra los republicanos y contra Trump. Bueno, de acuerdo. La prostitución política ya es algo normal. Pero la cuestión es que el problema está ahí. Y ahora Washington, el George Washington que va hacia allí, no sé qué grupo de combate de portaaviones lo acompaña, ya sabe, qué tipo de escuadrón de destructores le da realmente apoyo. Pero después de lo que pasó con el Benfold, esto, no es un buque nuevo. Quiero decir, es uno de los primeros de la clase Arleigh Burke, del modelo Flight 2, creo. Tiene más de 30 años y 4 días, 96 horas sin electricidad. Eso significa literalmente nada. Simplemente van a la deriva, ¿sabe? Flotan, y pase lo que pase. Ahí ocurre algo que estamos analizando. Los retrasos en esencia en el mantenimiento adecuado, en las entradas en dique, en las reparaciones y cosas de esa naturaleza en la Armada, que ha sido maltratada, no se utiliza. El concepto estadounidense de control del mar está completamente obsoleto, rotundamente obsoleto. Y ahora intentan usar esas ideas de la Segunda Guerra Mundial, ya sabe, del poder aéreo de los portaaviones con escoltas, contra un país que puede hundir el portaaviones si realmente decide hacerlo. Así que tenemos esta situación. Es un coito de racimo. Y esta mañana he mirado el precio del petróleo. Está alto, muy alto. Y no tienen otra opción que ir y... Estas son convulsiones del en esencia imperio. Así que ahora quieren estrangularla económicamente. De acuerdo, que lo intenten. Ya lo intentaron antes. ¿Saben cuánto tiempo? 47 años. Desde 1979. Fue entonces cuando tuvo lugar allí la Revolución Islámica. Y obviamente Irán ha estado, ya saben, básicamente sancionado y aislado por todo el mundo, incluida la Unión Soviética, por cierto. Pero la cuestión es que Rusia e Irán son ahora aliados estratégicos. Y depende realmente de Irán hasta qué punto quiere también profundizar esas relaciones. Pero Rusia está ayudando, China está ayudando, e Irán no está solo. Y no quiero fingir que no hay problemas. Los hay. Hay dificultades en Irán. Sin duda hay efectos económicos. Pero de nuevo, así es como ha vivido Irán durante los últimos 46 años. Simplemente se han acostumbrado a ello.
Y ahora, de nuevo, ayer, creo, salieron responsables iraníes diciendo, no, Rusia nos suministra mucho petróleo. Y bueno, de acuerdo. Ahora tienen algo maravilloso. Eso es lo que mucha gente no entiende. Tienen el Mar Caspio. ¿Y qué significa el Mar Caspio? Una ruta marítima directa entre Rusia e Irán, aparte del ramal ferroviario que pasa por Turkmenistán y Kazajistán. Pero esa gente no era fiable. Pero está el Mar Caspio. Y los rusos construyeron muchos barcos específicamente para ese transporte de contenedores y de otro tipo, entre por ejemplo Astrakhan e incluso Makhachkala, y luego hasta Irán. Así que es diferente. Y hagan lo que hagan, Irán no. Irán derrotó al ejército de Estados Unidos, así de simple. Andrei, como has mencionado, Scott Bessent dijo hace unos momentos que no sabe qué está pasando con el precio del petróleo. Ese tipo es un completo idiota. Quiero decir, esto es sencillamente increíble. Es increíble, Andrei. Al fin y al cabo, viendo lo que está pasando y la forma en que Estados Unidos ha combatido y está combatiendo ahora mismo con el uso de estos portaaviones, Andrei, son pequeñas islas y ni siquiera hace falta hundir uno de ellos. Si destruyen alguna parte, quedará inutilizado. Bueno, sí, quiero decir, es un sistema de armas muy específico. Ahora bien, contra todo esto no se puede defender. No se puede. Todos esos, cualquiera que me hable de SM-6, Aegis, ya sabes, Spy-6, basura. No puedes detener un misil hipersónico, ni siquiera una salva de misiles antibuques supersónicos. Punto. No puedes. Y sobre todo, si hablamos de armas hipersónicas reales, como el 13M22 Zircon, no las van a ver hasta que sea demasiado tarde. Entonces, ¿para qué sirven? Bueno, para algo como Venezuela, vale. Te haces con un LHD y un portaaviones como centro, por así decirlo, como eje del grupo de combate de portaaviones. Ya sabes, una fuerza anfibia con esos LHD. Consigues esos helicópteros, ya sabes, todos esos de la CIA y las fuerzas especiales, lo que sea, los boinas verdes, como se llamen, da igual, hacen su trabajo, compran a los políticos, así que vale, eso sigue, bueno, en realidad no sigue, incluso Israel vendió al presidente, así que esa es la única forma en que puede funcionar. En cuanto a meterse en esa zona, tener ese activo, que junto con el ala aérea Ronda, de media, no estoy hablando de 4.000 millones, 13.000 millones, solo el casco en sí, el sistema. Luego añades el ala aérea, ya sabes, 8.000 millones. Los aviones, cada uno de ellos, según el modelo, hasta 100 millones. Así que suma todo eso. Tienes unos 20.000 millones que pones más o menos en una situación de riesgo. Y entonces aparece alguien con unos estupendos misiles antibuque y dice, qué bien, voy a conseguir mi pedido y todas esas maravillas, ya sabes, básicamente primas. Lancemos 8 misiles supersónicos, maniobrables y ¿qué vais a hacer? Sí, probablemente derribarán un par. Si son hipersónicos ni los van a ver, ni siquiera reaccionan. No tienen sistemas de armas. ¡Boom! ¿Qué tienes? Tienes una catástrofe. Y eso es todo en Estados Unidos. Llevo muchos años insistiendo en ello. Equiparan, lo cual es normal, en una economía construida alrededor del Wall Street Journal y de esas fábricas de títulos de la Ivy League. Eso significa que forman a gente que no tiene ni idea de lo que está hablando. Equiparan el precio de algo con su eficacia en combate. Y ahora aprenden que no vale nada. Toda su visión del mundo es errónea. Y sí, como ya he dicho, en la operación militar especial podían esconderse detrás de todo esto. Ya saben, 3 millones de ucranianos muertos. Bueno, sí, está bien. Ya saben, así es como luchan. Ahora no pueden hacer eso porque está a la vista de todos. Y ahora existe idea, que no es una idea. Es lo que ha ocurrido. Que Dios mío, la operación militar especial y la guerra iraní están relacionadas. Claro que están relacionadas. Claro que sí. Es el frente amplio del que llevo hablando ya años.
Sí, este es el imperio moribundo, muy incompetente, sin capacidad real, que es lo que importa, lo que cuenta para los fines políticos de la campaña. De nuevo, mi video, que debería aparecer cuando terminemos aquí, habla de ello. No tienen ni idea. Creen que están aprendiendo alguna minucia táctica. De algún modo, creen entender el arte operacional o las operaciones. No lo entienden. Esa es la cuestión. Esa es toda la cuestión. Operan dentro de este sistema rígido, definido y conformado, en esencia, por toda clase de perdedores, ya sabe, desde la Wehrmacht hasta, la victoriosa Marina estadounidense, que sigue anclada en sus conceptos de la Segunda Guerra Mundial, en esencia en la práctica solo ligeramente modificados. Y como resultado, vemos lo que vemos. Do you see, Andre, the way that the United States could somehow manage ¿Ves, Andrei, the use of alguna aircraft forma carriers de que Estados Unidos pueda gestionar de algún modo el uso de los portaaviones de manera eficaz? at least during the war, during the Ya sabes, me refiero a que tuvimos, al menos durante la guerra, en el momento álgido de la guerra, algo así como 3 de ellos en la región, cooperando entre sí, durante la guerra de 40 días que comenzó el 28 de febrero, y ahora mismo hay uno allí. ¿Cuánto tiempo crees que pueden mantener este bloqueo, que es la base, el fundamento de lo que Donald Trump intenta hacer contra Irán? Esta presión económica, esta presión financiera, forma parte de la operación que están llevando a cabo en el Golfo Pérsico. ¿Cuánto tiempo pueden continuar con el bloqueo, en tu opinión? Porque, desde el punto de vista militar, tarde o temprano, supongo que, por la forma en que hablan en Irán, tarde o temprano van a golpear a Estados Unidos de una forma u otra. En su mentalidad, es inevitable. it's unavoidable in their mind. Bueno, no lo sé. De nuevo, depende de lo que signifique bloqueo. Si van a involucrarse en algún tipo de actividad de disparos, hay, como ya he dicho, razones muy serias para suponer que simplemente se han quedado sin existencias de las armas, que en esencia son la base de esas ideas sobre cómo Estados Unidos hace la guerra, cómo libra la guerra. Vale, desplazas el grupo de combate del portaaviones a posición. Vale, esos 2 o 3 destructores de la clase Arleigh Burke lanzan, no sé, unos 40 misiles Tomahawk cada uno, o lo que digan que llevan. Conmoción y pavor, ya sabes. Y luego, por supuesto, empiezas a rotar el ciclo de cubierta. ¿Y qué haces? Vale, tienes JASM. Vale, el F-18 lleva JASM, ¿de acuerdo? Es un buen misil subsónico. Es, en esencia, una variante del misil Tomahawk. Quiero decir, es furtivo y cosas de esa naturaleza. Es más de lo mismo, ¿de acuerdo? Distintos tipos de guiado, pero prácticamente muy parecidos. Así que tienen que llegar a lo que se llama el Rubesh Puska, o la línea de lanzamiento, ya sabe, que por supuesto, preferiblemente esté más allá de los sistemas de defensa antiaérea. Lanzan el misil, dan la vuelta, regresan, recargan y van rotando. Pero ¿cuántos de esos misiles tienen? Sabemos que se han quedado sin ellos, salvo las reservas que se consideran intocables. Simplemente no se pueden tocar porque, de lo contrario, se quedarían por completo sin ninguna capacidad de ataque. Eso es todo. Es lo único que tienen. Bueno, podrían desplegar el único SSGN de la clase Ohio que les queda, que en realidad eran submarinos de misiles estratégicos. Pero los 4 primeros cascos de esos submarinos, que son antiguos, realmente muy antiguos, se convirtieron en portadores de Tomahawks. Vale, 146 Tomahawk. Vale, láncenlos contra un país del tamaño de Irán. ¿Y cuántos de esos Tomahawk quedan? En realidad, al parecer, tienen cierta tendencia a, ya saben, averiarse mucho. Así que eso es todo. ¿Qué queda? Vale, repitamos. Lo repiten. ¿Qué queda? Y de repente, Dios mío, tenemos, yo que sé, unos pocos Tomahawk y unos pocos JASM, si es que queda alguno. Y mucha gente no lo recuerda. Y esto es lo que... Bueno, otra vez, en 1999, y escuchen, Serbia, Yugoslavia, en esencia Serbia, es un lugar pequeño, teniendo todo en cuenta. Para el día 78, se estaban quedando sin Tomahawk lanzados desde el aire. En aquel momento, tenían los misiles Tomahawk lanzados desde el aire.
Literalmente, se les estaban acabando todos. Después de eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que iniciar operaciones terrestres. Tenía miedo del señor Clark, no sé, esa princesita del perfume, ya sabes, un tipo genocida. Puede decir lo que quiera, pero el ejército de Estados Unidos no estaba preparado para luchar en las montañas, en los Balcanes, mientras que el ejército serbio sí lo estaba. Hasta que, por supuesto, fue traicionado por políticos serbios y por la gente que los apoyaba. Pero en fin, eso es Serbia. Esto es Irán. Se trata de una población de 93 millones de personas, la mayoría de las cuales cogerán, tomarán las armas, ya sabe, aparte de que tienen un ejército regular bastante competente, con una potencia de fuego de buen nivel. Así que, ¿qué va a hacer usted? Esa es la cuestión. Evidentemente ahora no quieren luchar. Claro que no quieren luchar. No quieren luchar por el éxito. No quieren luchar porque no tienen con qué luchar. Y menos aún cuando la moral, y ya sabe, básicamente la moral y la cohesión de las tropas, que ahora escriben todos esos mensajes en los alerones de los aviones, entendiendo en qué se han metido, bueno, han sido golpeadas por la administración Trump. Al servir a Israel, que es a quien sirven, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bueno, Estados Unidos ya no tiene Fuerzas Armadas estadounidenses, son Fuerzas Armadas israelíes. Si no existe un Congreso de Estados Unidos. Esto es el Knesset 2.0. Estados Unidos ha sido corrompido por completo por el lobby israelí. ¿Y saben qué? Se acabó. Y mucha gente todavía no puede asumir el hecho de que cada día va a la tienda. Yo voy, no todos los días, pero voy a las tiendas. No soy ciego. Puedo ver lo que está ocurriendo con los precios de la carne, de otros productos, de los huevos y cosas así. Puedo ver lo que está pasando en las gasolineras. Estas son las cosas que constituyen las condiciones normales de vida de la gente. Pues ¿sabéis qué? Va a empeorar muchísimo. Y para Europa prácticamente ya está hecho. Para ellos se acabó. Así que todos estos son los resultados de todo esto, de lo que yo llamo un coito colectivo, que está ocurriendo en todo el mundo occidental, liderado por Estados Unidos. Ahora bien, los europeos, siendo como son, intentan encontrar su propia manera de suicidarse. Pero en Estados Unidos, esta es la acción, operates más. Trump lo sabe, lo percibe. Hay un montón de idiotas y mentecats por ahí. Ellos conocen sus elecciones, ya saben, las de mitad de mandato. Bueno, da igual. Vendrán los demócratas. Seguirán jodiendo al país de la misma manera, solo que con otro tipo de coito, por así decirlo, ya sabes. Y eso es lo que está pasando. Esencialmente, no se puede arreglar lo que le ha pasado a Estados Unidos, que ha perdido por completo cualquier clase de prestigio. El ejército es un tigre de papel. Y en lo económico, podemos ver lo que está ocurriendo. Aparte de que, sí, hace poco acabamos de superar los 40 billones de dólares de deuda nacional. Alguien tiene que pagarla. Estupendo. Pues estos idiotas aprobaron su presupuesto de defensa de $1,5 billones de dólares, que seguirá produciendo nada más que basura cara. Y esta gente no tiene ni idea. El Pentágono no tiene ni idea de lo que está buscando. No, quiero decir, es literalmente. Y hay gente de la alta cúpula militar que entiende cuál es su situación. No tienen ninguna influencia en absoluto sobre su proceso de toma de decisiones, ya sabe. Y tienes literalmente esto. Como afirmó acertadamente el gobernador de Nueva Jersey, él tiene esa idea sacada de los cómics de Marvel. Esa es la concepción que tiene Pete Hegseth de lo que es la guerra. Y por lo visto, por todos los indicios, así es también como la alta cúpula militar y el Pentágono entienden lo que es la guerra. Cómics de Marvel, ya sabe, superpoderes, lo que sea. No soy especialista en el universo Marvel. Así que todos esos superpoderes, ya sabe, los rayos de la muerte y cosas por el estilo. Eso es, más o menos. Andrei, ¿crees que el Pentágono está empezando a entender lo básico, o las razones principales?
Porque de algún modo, al analizar las dos guerras, en Ucrania y en Asia Occidental, en mi opinión, esto es una especie de atolladero para Estados Unidos. No saben cómo salir de él. No saben o no quieren salir de él. Israel estaría más que encantado de que Estados Unidos siga en la lucha, y los europeos igual. Pero Estados Unidos, al fin y al cabo, no ves nada. Ningún movimiento, ningún avance positivo dentro de la administración. Esta administración, recuerdas que, antes de que fuera elegida en Estados Unidos, todo giraba en torno a recuperar empleos, a traer de vuelta la producción a Estados Unidos. Ahora mismo no está ocurriendo nada de eso. Todo gira en torno a las guerras. Sí, totalmente corruptos, totalmente incompetentes. Lo único que saben es que primero, tienen que servir a Israel, lamerle las botas a Netanyahu, y Estados Unidos evidentemente está de acuerdo con eso, al menos Washington, D.C. En lo militar, totalmente incompetentes. Se lo digo otra vez, cuando se mira lo que se hizo en 2023, que fue esencialmente mando estadounidense, lo dirigían desde arriba, ya sabe, hasta el nivel de batallón y de compañía. Es increíble, y luego no se les puede explicar que las armas estadounidenses no son buenas armas. Hay plataformas en las que los estadounidenses son realmente buenos. Quiero decir, estaban, bueno, digamos F-18. Ya sabe, los Super Hornet son aviones decentes, de verdad. F-18s, Super Hornets are decent aircraft, really. I'm not talking about the F-35s. No estoy hablando de los F-35. Esa es otra historia completamente distinta. Estados Unidos siempre tuvo la parte fuerte, ya sabes, en el procesamiento de señales, la potencia de cálculo y cosas así. Lo cual, por cierto, ya ni siquiera está garantizado. Pero todo lo demás, cuando miras las capacidades tácticas y cinéticas, es patético, sinceramente. Es patético. No lo entienden. Mucha gente todavía no entiende que toda la mitología sobre Estados Unidos, su poder y su defensa, ha quedado completamente, quiero decir, destruida en Ucrania. Mucha gente no entiende que el Patriot Pact 3 es una broma, ¿de acuerdo? Y ahora tienes y de nuevo lo repetimos muchas veces. Again, we repeat it many times. There is no need to repeat it. Iran basically No hace falta repetirlo. Irán básicamente atravesó todas esas defensas aéreas y antimisiles tan ensalzadas y promocionadas que son casi inútiles. ¿Qué es eso? ¿Saben qué? En tiempos de Stalin, por algo así, en la Unión Soviética uno acabaría junto a la pared ejecutado, porque por el bueno, no la puntuación, quiero decir, a ellos solo les importa el resultado final, ¿saben? Así que, ¿qué puedo decir? No son buenas armas. Dejémoslo así. Y luego, cuando tienes un concepto construido principalmente sobre cuentos de hadas. Bueno, de nuevo, no se equivoquen, todavía hay gente en Estados Unidos, incluidos ex-militares, que cree que ganaron en Vietnam. They believe that they won in Vietnam. There are people like that. Hay gente así. H. R. McMaster, ex asesor de Seguridad Nacional, que no duró mucho durante el primer mandato de Trump, el general, ya sabes, estuvo a punto de ser acusado de crímenes de guerra por el trato inhumano que su regimiento dio a prisioneros de guerra iraquíes. Sí, hay pruebas muy sólidas. Bueno, no pruebas, básicamente hay evidencias, y gente que lo ha dicho y lo ha dejado por escrito. Así que escribió, ya sabes, Dereliction of Duty, dejación de deberes. Ah, sí, sobre cómo todos de alguna manera hicieron que perdiéramos en Vietnam y cosas de esa naturaleza. Oye, ese es el sistema. No podéis ganar porque no sabéis cómo luchar. Esa es la cuestión. No entienden lo que es una guerra continental de verdad, porque Estados Unidos no tiene experiencia real con ejércitos permanentes en una guerra continental. Mucha gente no recuerda que antes de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense era el 12º del mundo por tamaño. Iban muy por detrás. Usaban, ya sabes, maquetas de cartón para los tanques, para el entrenamiento y cosas de ese tipo. La reputación del ejército estadounidense se forjó principalmente en la Segunda Guerra Mundial. Y eso no pueden admitirlo, no pueden asumirlo, principalmente porque el Ejército Rojo cargó con la peor parte y eliminó a la flor y nata de las fuerzas del eje en el frente oriental. Y luego, ya sabes, Estados Unidos desembarcó allí heroicamente,
junto con los británicos en Normandía. Y a partir de ahí desarrollaron esta historia que claro viene a decir, sí, los rusos acabaron con más del 80% de lo mejor que tenían la Wehrmacht y las fuerzas del eje. Pero, aparte de eso, miradnos, somos magníficos. No, lo fuisteis. Quiero decir, nadie niega el heroísmo y la entrega de los militares estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, ni especialmente de la Armada de Estados Unidos. Pero insisto, mucha gente no quiere admitir que incluso frente a Japón, Estados Unidos era un monstruo económico y militar. Así que no, eso de que de algún modo estaban luchando contra una fuerza equivalente, no. Luchaban contra una fuerza que ya saben, como la Armada japonesa y Japón, no era una potencia tan, ya saben, formidable. Era formidable. Aún así, logró, ya saben, darle un golpe a Estados Unidos. Pero no era como si dijeran, sí, estamos dominados por otros. Ellos sí lo estaban. Así que, cuando miren esto, chicos, miren la guerra real. Miren la correlación de fuerzas y medios, cómo se hizo, cuáles eran las capacidades tácticas y operativas. No, toda la maldita historia de la Segunda Guerra Mundial la escribieron generales de la Wehrmacht y moldearon esta visión de la OTAN y de Estados Unidos sobre el World. Siempre, por alguna razón, aprenden de los perdedores. Nunca aprendieron de los vencedores. No estudian. Bueno, quiero decir, algunos sí, pero ¿de qué sirve estudiarlo? Ni siquiera son capaces de interpretar correctamente la batalla de Stalingrado, o ya sabe lo que realmente estaba ocurriendo allí. No pueden. Algunos sí, pero eso no llega a dar forma, en el fondo, a su visión del mundo, ni a su concepción de la guerra. Todo gira en torno a campañas cortas. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos solo son capaces de llevar a cabo una campaña corta, de entre 30 y quizá 45 o 50 días. Después de eso, se agotan por completo. Lo estamos viendo ahora mismo. Pero de nuevo, no olvide que Rusia, en la operación militar especial, lucha contra toda la OTAN. Esto es lo que no quieren admitir, pero así son las cosas. Andrei, ¿ves que estas dos guerras vayan a continuar hasta la próxima administración en Estados Unidos? ¿O crees que de alguna manera podrían llegar a algún tipo de final? Lo digo porque cuando se trata de las sanciones y de la presión sobre su economía, no se trata solo de Irán o de Rusia. Igual que pensábamos que Donald Trump sería diferente, cosa que hasta ahora no ha sido así. Y me parece que de algún modo han conseguido manejar a la administración Trump. Ya no hay una administración Trump. Básicamente la manejan otros. No sé quién es ese tipo, pero esa gente que está entre bastidores está gestionando todas estas guerras. Sí, no son gente muy lista, que nos quepa duda. Esos llamados poderes fácticos, todos esos intereses mágicos, ya sabéis, los intereses poderosos que todo el mundo sabe cuáles son los capitales de la familia Rothschild, los Adelson, son dueños de Trump, son dueños de Rubio. Rubio es el chico de los recados de Miriam Adelson. Así que, en muchos sentidos, no son gente normal, y son completamente incompetentes. Tienes a toda esta colección de financieros y abogados que no entienden lo más mínimo de lo que ocurre fuera de su mundo. Por ejemplo, los Adelson nunca se preocuparon por Estados Unidos. Si necesitan matar a estadounidenses, los matarán mientras Israel sobreviva. Recordad que, cuando ese tipo, Adelson, estaba vivo, quería lanzar una bomba nuclear sobre Irán desde el principio. Así que este es el tipo de gente que comete genocidio en Gaza y cosas por el estilo. No son gente normal, son en esencia anomalías humanas. Básicamente se les puede llamar versiones de los nazis alemanes y cosas de esa naturaleza. En cuanto a la maldad y a la falta de humanidad que hay en ellos, eso es lo que son. Y entonces, ¿qué puedo decir? Quiero decir, estoy de acuerdo contigo. No hay una administración Trump. Hay un montón de imbéciles patéticos correteando asustados. Muchos de ellos están asustados y desesperados. Y luego está la incompetencia. Quiero decir, un nivel de incompetencia del ejército estadounidense y de la administración que deja atónito, que es pasmoso.
Y Trump no es más que una continuación de gente como Biden u Obama. Eso es lo que son. Estás hablando de personas con cero liderazgo. Olvídate ya del liderazgo. No entienden lo más mínimo de nada. They do not understand the first thing about anything. They know one-liners, and the only thing they know how to make money on. Saben soltar frases ingeniosas y lo único que saben hacer es ganar dinero con la especulación. La familia Obama, evidentemente, está muy vinculada, por ejemplo, al sector farmacéutico, así que saben venderse a sus intereses financieros. Y eso, si recordamos la profunda obra de Vladimir Ilich Lenin, desde 1906 en adelante, creo. Así que debería tener 120 años, lo cual me impresiona. Se llama el imperialismo, fase superior del capitalismo. Y adivinen qué, uno de los varios puntos, o varios factores, o varias características de esto, ¿cuál? El comienzo de la dominación del capital financiero sobre el capital industrial. Eso ya ocurrió, ¿verdad? Y luego, por supuesto, el capital financiero empieza esencialmente a desplazar las capacidades industriales fuera de China. Essentially industrial capabilities outside China. Hello. Chinese have to be very great. Los chinos tienen que estar muy agradecidos al imperialismo estadounidense. Y por supuesto, sí, aumentar en términos de guerras, de actividad bélica, porque de algún modo necesitan explotar el imperio, porque lo único que conocen es el dinero. Quiero decir, los ceros que haya en los ordenadores de Wall Street. Wall Street es, en esencia, la prueba número 1 del imperialismo estadounidense. Pero al final, eso es todo. Eso ocurrió. El imperialismo estadounidense está muerto, apenas está empezando a pudrirse, se está descomponiendo, como podemos ver. ¿Y saben qué? Tenemos que convivir con esta etapa durante un tiempo. ¿Y Estados Unidos es una república? No, es una casistocracia. Is it republic? No, it's kakicracy. And now we know that it's also Israeli kakicracy because Y ahora sabemos que también es israelí, porque Israel, en esencia, dirige buena parte de la política interior y exterior de Estados Unidos. La CIA ya está corrupta y trabajará para Israel, ¿de acuerdo? Así de simple. Y cuando lo miras, bueno, es un triste final para un país que tenía tanto potencial. Dios mío, Estados Unidos fue una potencia industrial líder durante gran parte del siglo XX, con tantas contribuciones positivas, no solo explotación de las colonias. Pero se acabó. No puede permitirse mantener el imperio. Su ejército se está desintegrando, se está descomponiendo, y no puedes detenerlo. Continuará. Los idiotas del Congreso, por ejemplo, aprueban leyes. Por ley, Estados Unidos tiene que tener 11 portaaviones. Hay un famoso proverbio de principios del siglo XX. Si quieres llevar al país a la bancarrota, regálale un acorazado. Estados Unidos tiene 11 elefantes blancos, incapaces de librar una guerra real contra un enemigo moderno. Y sin embargo, van a gastar dinero en esto. Básicamente no lo sé. Es una locura total. Es kafkiano, ya sabe. Hay un ley de surrealismo propio de Gogol. Me quedo como estupefacto ante lo que observo. Creo que una de las principales razones por las que Andrei se ve una enorme, no sé cómo decirlo, una enorme falta de comprensión por parte de los militares y de la estrategia militar, es que estos políticos no hablan con los militares. Con esos asesores militares competentes, o quizá con quienes tienen algún tipo de comprensión del campo de batalla real, no hay comunicación entre las dos partes. Incluso durante la administración Biden, ¿recuerdas cómo hablaba Jake Sullivan de la guerra? Y también con esta administración, cuando decidieron ir a Yemen para luchar indirectamente contra los yemeníes, pensaron que todo era político. No hay ninguna estrategia militar que respalde eso. El producto medio de la Ivy League en Estados Unidos es uno de esos titulados de universidades que expiden títulos, desde Georgetown hasta Princeton, Yale o Harvard, que sale con su licenciatura en Derecho, Historia o Economía y se mete en asuntos de estrategia real. Todos son fraudes académicos, sin excepción. No entenderán lo más mínimo de aquello a lo que se enfrentan, porque al final, y tú tienes formación STEM, ¿de acuerdo? Todo esto consistía en pensar que puedes enseñar a algunas personas latín o derecho romano
y que luego, ya sabes, de algún modo pueden entender cómo funcionan hoy las operaciones de los sistemas de defensa aérea, los sistemas y lo que es un sistema de sistemas. Necesitas tener una formación seria, jodidamente seria, en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Necesitas tener una formación militar sólida para entender cómo funciona todo eso. Ninguno de ellos lo entiende. Ninguno. Cero. Mira, quiero decir, Jake Sullivan, Biden, Trump o ese imbécil de Hegseth o quien sea. Muchos oficiales estadounidenses tampoco lo entienden. Son producto de un sistema de titulaciones de humanidades rebajado. Pasaron por el Air Oath, luego obtienen esos títulos y después escriben. Escucha, yo sí leo tesis de mucha gente que va y hace su tesis doctoral o lo que sea, su tesis de máster sobre algún tipo de operaciones. Son matemáticas básicas. Ahí no hay nada que sea, ya sabe, algo. No podrán aprobar los exámenes de acceso a ninguna academia militar rusa. No podrán. Aprendieron a mover cosas basándose en una historia ficticia, en datos ficticios. Y entonces le pondré un ejemplo. Este tal Sir Anthony Beaver. 44 semanas en Sandhurst. Sandhurst es la escuela de formación profesional para idiotas del Reino Unido. No prepara oficiales de verdad. Así que él, sí, es en ese tal John Keegan. Ahora es Sir. Nunca se atrevió a ir a los archivos rusos de Podolsk. Dijo, me siento más cómodo trabajando con los archivos alemanes. Bien, aprende de los archivos alemanes. Vas a perder todo lo que se pueda perder, ya sabes, pero no puedes cambiarlos. Es metafísico. Son absolutamente racistas hacia, por ejemplo, los eslavos. Y todavía lo son, por ejemplo, buena parte del cuerpo de oficiales del ejército estadounidense. Y tenías a ese tipo bocazas, un general muy mediocre, al que se ha sobredimensionado. Patton. Era, sencillamente. Dijo que a los rusos solo les importa cómo matarlos, porque son una horda asiática, ya sabes, y subhumanos. Así que, cuando haces las cosas así, no te sorprendas si te dan una paliza, ¿sabes? Y Estados Unidos tiene el mejor ejército del mundo perdiendo guerras. Pueden recibir una y otra vez, y siempre encontrarán la excusa para decir, fue por esto. Pero es porque sois incompetentes y no conocéis la historia de verdad. No conocéis las operaciones reales. Yo lo he visto. Sé que el nivel de su cuerpo de oficiales es patético. Y entonces, como resultado, ¿qué esperas? ¿Esperas ir a Irán? Alguien le dijo a Hegseth, que es un idiota sin educación ni cultura, le dice a Trump. Pero Trump, ¿sabes qué? Lo nombró él. Nombró a John Mattis como su, ya sabes, secretario de defensa. ¿Sabes por qué? Porque tenía buen aspecto con el uniforme y tenía, ya sabes, voz de marín. Vaya, menuda cantidad de credenciales, te lo digo yo. ¿Mattis sabe resolver una ecuación cuadrática básica? Porque esto está en realidad en la base. Es la integral del principal modelo de desgaste. Probablemente nunca haya oído hablar de ello, ya sabes, pero este es el modelo de desgaste, que es la base de la correlación de fuerzas y medios. Por supuesto, amplía esas, ya sabes, ecuaciones diferenciales. Eso es lo que estudian en las academias militares, ya sabes, y así es como se hace. Luego desarrollas modelos de combate y después tienes superordenadores que trabajan en el Estado Mayor, algo que curiosamente el ejército de Estados Unidos no tiene. Creen que al nivel de los CENTCOM saben lo que tienen que hacer. No lo saben. Andrei, ¿qué opinas de este intento en cierto modo desesperado por parte de Turquía de comprar F-35 y... Porque Estados Unidos les dijo, tenéis que deshaceros de los S-400 antes de recibir los F-35. Y parece que el país está, de algún modo, asombrado, observando al país. Al mismo tiempo, Erdogan quiere sentarse en varias sillas y cree que quizá esta le conviene más ahora, y no, la próxima vez le conviene más aquella. Pero al final, no puedes mantenerlas todas a la vez.
It has nothing to do with any combat capabilities. No tiene nada que ver con ninguna capacidad de combate. El F-35, pese a que intentan solucionar sus problemas, es un avión patético, ¿de acuerdo? Y es, sin duda, la prueba A de la corrupción y del fracaso de la experiencia técnica. Ya sabe, todavía no cumple, no rellena las 6 casillas necesarias para considerarlo apto para una misión. No es capaz de llevar a cabo ninguna de esas misiones críticas. Pero Turquía, escuche, tenga presente quién es Erdogan. Erdogan es de los hermanos musulmanes. Es un hombre K y es muy codicioso. Que no le quepa duda, igual que su clan, la gente que le rodea. Hasta ahí llega mi comprensión de esto, pero que no le quepa duda. No soy especialista en Turquía, pero sé que no es realmente corrupto. Y él quiere lo único que sabe, así es como ha estado ejerciendo y conduciendo su poder, es jugar, intentar jugar a dos bandas. Conducting his power is trying to play both sides. Listen, people are not stupid, okay? Quiero decir, escuche, la gente no es estúpida, ¿de acuerdo? Pero él puede jugar, por ejemplo, con la Unión Europea, cuando obviamente Turquía nunca va a formar parte de la Unión Europea. Pero intentaba, ya sabe, presionar, incluso abriendo, ya sabe, esta válvula de los refugiados sirios que están, ya sabe, básicamente en Europa, y cometen muchos delitos allí. Así que ese es su nivel de comprensión del arte de gobernar, ¿de acuerdo? Quiere los F-35, porque ya sabe, en primer lugar, obviamente, de algún modo están implicados sus intereses personales, los de su gente, los de sus familiares. En teoría hay algunas personas en el ejército turco. No se equivoquen. Los turcos no son gente estúpida. Son bastante astutos. Y allí hay algunas personas muy inteligentes, pero quieren estar cerca de Estados Unidos. Y esto es una de esas cosas. Pero ahora tenemos otra variable en todo esto. Cuando Netanyahu dijo que va a fijarse mucho en la presencia de Turquía en Siria, madre mía, más basura, ya sabes, más de lo mismo. En plan, venga, ya veremos qué pasa. Y si cree que puede usar F-35 contra alguna potencia militar seria, no sé. Todo gira en torno al dinero. ¿A cuánto pueden venderse? Ya sabes. Nunca se trató de una verdadera capacidad militar. Y, solo por ponerte un ejemplo, está esta idea de Erdogan sobre la civilización turcomana, los turcos. Ah, sí, unifiquemos a todos esos pueblos turcos. Tío, eres un puñetero idiota. Dude, I'm a freaking idiot. Es tan absurdo. It's absurd. This is preposterous. No. Es absurdo. Quiero decir, esto es disparatado. No, pueden comprar a gente como los kazajos, por ejemplo, o a Turkmenistán, lo que sea. Ya sabes, claro, sí, todo gira en torno a algún tipo de blanqueo de dinero, a ciertos programas que son jodidamente de otro mundo. Pero, ¿qué puedo decir? Es lo que hay. Está ahí. Bueno, Turquía, pese a toda su posición especial, sigue dentro de la órbita occidental. Sigue formando parte, en cierto modo, de la civilización occidental. Pero económicamente lo está pasando muy mal. Y todo consiste en cómo puedes utilizar, ya sabes, algún tipo de, lo llaman inversión, o más bien básicamente sobornos a la gente adecuada en Ankara y todo eso, para estar más cerca de Estados Unidos. Erdogan calculará mal, obviamente. Erdogan will miscalculate, obviously. He already did. What can I say? Ya lo hizo. ¿Qué puedo decir? Así que comprarán esta chatarra. Y la última de la lista de preocupaciones es mantener algún grado de competencia en el ámbito aeronáutico. Porque Turquía antes fabricaba piezas del fuselaje de los F-35, lo que por supuesto implica de inmediato cierta experiencia técnica. Tienes que ser muy bueno con los materiales compuestos, ya sabes, y cosas de esa naturaleza. Así que eso también es un factor en esta decisión. Así que obviamente quiere mantener ese tipo de conocimientos. No es que eso vaya a ayudarle a desarrollar un caza propio, auténticamente autóctono. Turquía no puede. Afirman, sí, estamos trabajando en la 6ª generación. Claro, sí. Pero así son ellos. No se puede hacer nada. Andrei, para cerrar esta sesión, si observamos el comportamiento de Israel, básicamente están luchando contra Irán, están luchando contra Turquía, quieren capturar una parte de Líbano, una parte de Siria, toda Gaza, Cisjordania. Es increíble lo que está ocurriendo en el caso de Israel.
Cuando observa el comportamiento del ejército israelí, son conscientes de las limitaciones, de los límites de su fuerza, de su poder. Totalmente incompetentes. Totalmente incompetentes. Utterly incompetent. That's ridiculous. I mean, these people are Eso es ridículo. Quiero decir, esta gente es de lo peor. Quiero decir, este es el nivel de una escuela de formación profesional. Se han creído su propia propaganda también, obviamente por los medios estadounidenses, que han ensalzado a Israel, porque muchos en los medios de Estados Unidos y en Hollywood apoyan a Israel, con toda esa basura de lo buenos que son. No son buenos. Quiero decir, han podido derrotar a árabes. Es como niños de 5 años. Y de nuevo, no lo entienden. Quienes derrotaron a los árabes, a Egipto y a Siria en el 67 y el 73 no fueron los israelíes actuales. Eran judíos soviéticos que venían del Ejército Rojo Soviético y de las Fuerzas Armadas Soviéticas, muchos de ellos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Eran gente dura y muy inteligente. Obviamente, de eso es de lo que no quieren hablar. No fue la pericia estadounidense. Mucha gente ni siquiera sabe que, de hecho, las Fuerzas de Defensa de Israel, en 1973, tenían lo que se llamaba la lista de los 28 de Pamfilov. La mayoría de los militares estadounidenses ni siquiera sabe qué significa. No tienen ni idea. Pero ellos sí, porque esto venía del Ejército Rojo, de la famosa División Pamfilov. Los 28 de Pamfilov, que detuvieron a las fuerzas de Guderian, a una parte de las fuerzas de Guderian, en las aproximaciones a Moscú. Ni siquiera quieren hablar de ello. Pero esas personas eran graduados de las academias militares soviéticas, y por tanto fueron esas personas quienes los derrotaron. Y luego, por supuesto, ahora cuando miras eso, has visto qué aspecto tienen. Son los batallones punitivos, con el armamento pesado. Eso es prácticamente todo. Totalmente incompetentes. Y si en Gaza, ¿qué son? 50 millas cuadradas o algo así. 3 años y todavía no pueden... Bueno, allí cometieron un genocidio. Matan a civiles y se esconden detrás de civiles. Los violan. Hacen todas esas cosas. ¡Qué fuerza tan ejemplar! Que sean los israelíes quienes escriban el manual para el ejército de Estados Unidos, ya sabes, para las academias militares estadounidenses, sobre cómo librar guerras. Todo está conectado. Siempre fue así. No podían aceptar el hecho de que no eran buenos, ¿de acuerdo? No eran tan buenos como pretendían ser. Y de hecho, ahora con Israel y el comportamiento y el desempeño, si es que se puede llamar así, de las fuerzas de defensa de Israel, si ese es el nivel, ese es el nivel. Por eso pierden guerras constantemente. No entienden con qué están tratando. Van muy puestos de suministro. Pero claro, luego está Michael Bay, que haga otra película sobre cómo el ejército de Estados Unidos, junto con los israelíes, derrota a los invasores del planeta Soltar que quieren someter a la humanidad. Y esa es la mierda. Ah, Top Gun Maverick. Escuchen, miren esto. Sí, llamemos a Tom Cruise. Irá a aprender de la Fuerza Aérea Israelí cómo hacer lo que sea que hagan. Así que es patético. De verdad que lo es. Como ya he dicho, es pasmoso verlo. Es el peor nivel posible de propaganda. Los nazis eran mejores en eso. Bueno, para empezar, eran una fuerza condenadamente buena. Este es un nivel que el ejército estadounidense jamás alcanzará, pero ni siquiera entenderán cómo transmitirlo ni cómo adaptarlo a los tiempos. Pero, ¿qué sabré yo? Muchas gracias, Andrei, por acompañarnos hoy. Ha sido un placer, como siempre. El placer es mío. Adiós. See you. Bye-bye.